Hola chicas, este es un pequeño video sobre cómo escribir un ensayo académico. Recuerden siempre, quien escribe teje. Texto proviene del latín textum, que significa tejido. Con hilos de palabras vamos diciendo, con hilos de tiempo vamos viviendo. Los textos son como nosotras, tejidos que andan. Eduardo Galeano. El texto es un tejido, pero también es una forma de seducción o una manera de vender algo. Lo primero que vamos a tener en cuenta es qué tipo de texto necesitamos escribir. En el mundo académico, sobre todo, se escriben tres tipos de texto: el resumen, la reseña y el ensayo. El resumen es un texto breve, debe ser más o menos el 25% del texto que se resume. Informa sobre los puntos claves de un texto, su misión es resumir, es una técnica de estudio sobre todo y no están hechos para ser publicados. Su función principal es informar. La reseña también es un texto breve que informa sobre los puntos claves de un texto. Tiene una visión crítica y eso es lo que la define en relación con el resumen. Una visión crítica implica una toma de posición, para nosotras una toma de posición feminista. Ubica el contenido del texto en un campo de producción de conocimiento. Si tú estás reseñando, por ejemplo, un texto que habla del cuerpo, debes ubicarlo en la producción de conocimiento que recientemente ha hablado sobre el cuerpo. Hacer ligazones con eso que te permitan argumentar a favor o en contra. Hacer preguntas al texto. Una reseña es susceptible a ser publicada y su misión principal es invitar a la lectura. Por su parte, el ensayo explora, analiza, interpreta y sintetiza y evalúa un tema. Está escrito en prosa, presenta opiniones sustentadas, es decir, argumenta. Lo que exige una toma de posición es crítico, es decir, debate. Debe hacer uso de referencias bibliográficas, es lógico y cohesivo y va de la explicación formal a la evidencia concreta. Su misión principal es argumentar un tema. El protocolo de investigación y la tesis son ensayos, entonces esta guía les va a funcionar tanto para escribir sus ensayos de los seminarios como para hacer el protocolo y escribir su tesis. Vamos a ir paso por paso. El primer paso para escribir un ensayo es elegir un tema. ¿En qué te vas a basar para elegir ese tema? Primero, lo que te guste. Segundo, lo que te interese. Y tercero, lo que te sirva, tanto para tu vida teórica, política y para tu investigación. Veamos un ejemplo. Se nos da el cuento de Blancanieves y se nos pide hacer un ensayo a propósito. Entonces, primero, debo leer el cuento. Segundo, organizo sus argumentos para comprender de qué va el texto y cuáles son sus contenidos y propuestas. ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Cuáles son sus argumentos principales? ¿Cuál su hipótesis? ¿Cuáles sus conclusiones? Tercero, valoro si el texto me gustó o no, si es pertinente o no para mí. Cuarto, reflexiono sobre aquello que llamó mi atención, así sea un detalle que parezca insignificante. Esa elección está dada por lo que llama mi atención, de forma positiva, eso me gustó, o por lo que llama mi atención porque no me ha gustado o no estoy de acuerdo con ello o no me aporta nada, eso no me gustó o no estoy de acuerdo. Quinto, es una nota. Cualquiera de las dos vías que elijas no necesariamente está sustentada por discusiones teóricas o metodológicas, sino que la experiencia de vida, las expectativas, tus deseos y demás son elementos de juicio muy importantes. Sexto, por poner un ejemplo, elegimos a la manzana envenenada. Tal vez simplemente porque nos gustan las manzanas. También puede ser porque la manzana es un detonante del drama.
Paso 2. Debes formular una pregunta que quisieras responder. Si es beneficioso para ti y funcional para tu trabajo, puedes hacer preguntas secundarias. Estas preguntas que no excedan 3 o 4 preguntas más, porque si llegan a ser muchas preguntas, entonces te vas a meter en líos. Lo mejor para hacer un trabajo más eficiente es elegir solo una pregunta que desees responder. Formulo una pregunta a la cual voy a dar respuesta en el ensayo. Entonces, primero, haz una pregunta sencilla. Por ejemplo, ¿por qué la manzana del cuento es representada como roja? Si te es útil, como les dije, formula otras preguntas secundarias que ayuden a responder a la primera pregunta. Ojo, recuerda siempre, no puedes exceder de más de 3 o 4 preguntas máximo secundarias porque si no te puedes enredar. Preguntas secundarias podrían ser: ¿en el lugar geográfico donde se desarrolla la acción se siembran manzanas? Si es así, ¿qué tipo? ¿Es posible que en ese lugar no se siembren manzanas y que se exporten? Tercer paso. Según tu pregunta, identifica argumentos. Aquí también puedes utilizar preguntas para guiarte. Por ejemplo, ¿de dónde salen las manzanas? Podemos ubicar en la geografía el lugar de acción del cuento, es decir, el cuento se realiza o acontece en un lugar real. ¿Es un lugar imaginado? ¿Qué tipo de paisaje nos muestra el texto? ¿En qué momento de la narración aparece la citada manzana? ¿Cuál es la historia de la manzana dentro del mismo cuento? ¿Hay otras manzanas en el cuento? Cuarto paso, necesitas buscar fuentes para dar respuesta. Primero, saca esas fuentes de las lecturas hechas en clase. En todo seminario hay lecturas obligatorias y recomendadas. Las lecturas obligatorias y recomendadas deben diseñarse para dar respuestas que tú estás buscando. También busca en artículos, capítulos de libros y siéntete en libertad de utilizar otras fuentes, como la música, como la poesía, como la literatura, como las películas, como la cultura popular. Hasta un chiste puede ser una fuente. Si no encuentras fuentes adecuadas dentro de las lecturas de tu seminario, el seminario en su diseño curricular ha fallado. Algunos tips que te pueden ser de utilidad. Primero, busca artículos científicos u otro tipo de material usando palabras clave. Por ejemplo, manzanas y feminismo, manzana y cuento Bella Durmiente. Segundo, lee los resúmenes de esos artículos cuando los tengan. Si te late, lee la introducción y las conclusiones. Si te sigue latiendo, léelo todo. Cuarto, subraya frases o párrafos que consideres que te pueden ayudar. Subráyalos siempre en un color vivo para que lo puedas identificar después. Quinto, identifica entre eso que has subrayado lo que tiene que ver con lo teórico, lo histórico, lo metodológico. Por ejemplo, usa diferentes colores para subrayar según la categoría. Por ejemplo, amarillo fuerte para lo teórico, verde fuerte para la historia, etc. Sexto, sistematiza la información de los textos, es decir, siempre construye su bibliografía. Títulos, nombres de autores, revistas, título de libro, etcétera, etcétera. Y recuerda, siempre utiliza normas de citación para que luego el trabajo sea más rápido y más efectivo. Es un poco perezoso, lo sé, pero realmente esto es lo mejor que puedes hacer cuando escribes un texto. Quinto paso. Una vez hayas leído la bibliografía que has elegido, debes organizar la información que has obtenido de esa bibliografía. Primero vas a poner tu pregunta: ¿por qué la manzana del cuento es representada como roja? Luego vas a tener que organizar la información, por decirlo de alguna manera, en rubros. Para esta pregunta va a ser importante tener información geográfica,
tener información sobre la función narrativa de la manzana en el cuento y tener información sobre cómo construir una visión feminista a propósito. Cada una de esta información nos va a permitir, por ejemplo, dilucidar si el lugar en el cual se desarrolla la acción existe, por ejemplo, y si allí se cosechan o nacen las manzanas. También si, por ejemplo, la función narrativa de la manzana es importante o no en el cuento. Y por último, poder resolver si la manzana nos importa desde una lectura feminista y por qué. Sexto paso, escribe. Debes organizar tus argumentos en una introducción, en una sección donde hables del problema y la pregunta, en una tercera sesión donde hables de argumentos y en una última sesión donde des tus conclusiones. Cada una de estas secciones deberá contar con un subtítulo. Si necesitas hacer más secciones para desarrollar tus argumentos, hazlas. En la sección de la introducción deberás responder lo siguiente. ¿Qué me ha impulsado a escribir? Tanto teórica como personal como políticamente. Recuerda que hacemos estudios feministas. ¿Desde dónde me sitúo? ¿Cuál es la pregunta que quisiera responder? ¿Y cómo voy a organizar mi texto? Frente a esta última pregunta, es estratégico que construyas un párrafo donde digas cosas como, por ejemplo, mi texto consta de 3 apartados. En el primero voy a exponer esto, en el segundo lo siguiente y en el tercero las conclusiones. Cuando hablamos de situarnos dentro del campo de los estudios feministas, estamos haciendo referencia a cuáles son las banderas políticas, por ejemplo, a las cuales ascribimos, cuáles son nuestros intereses particulares, cuáles son nuestras luchas y cuáles son los campos, digamos, donde nos ubicamos. Yo podría decir que soy una feminista descolonial venida de la radicalidad y la autonomía. Me interesa hacer estudios feministas radicales y verdaderos y trabajo desde el campo de los estudios culturales. En la sección donde vas a exponer tu problema y tu pregunta tendrás que situar cosas como las siguientes. Aquí debes argumentar por qué vale la pena pensar en el color de la manzana, sobre todo en ese detalle. ¿Alguien más ha pensado en esto? ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué ha argumentado en la medida de lo posible? ¿Cómo emerge la pregunta que me hago? Desde la experiencia, me causa curiosidad, tiene que ver con mi investigación, es un tema que me apasiona, todas respuestas válidas, ¿eh? Y por último, ¿cómo voy a limitar el tema? Es decir, solo me voy a centrar en la indagación simbólica del color rojo. Ojo, chicas, limitar el tema a lo máximo va a ser fundamental para luego no hacernos bolas con un montón de variables y cosas, digamos, a argumentar y a comprobar. Con respecto a los argumentos que vas a exponer, recuerda que ya en este punto tú tienes la información organizada de lo que has leído, lo que has pensado y lo que has investigado. Entonces, en el caso de la manzana, podemos exponer argumentos como que el lugar geográfico donde se desarrolla la acción es imaginario. Eso nos permite quitar, digamos, y deshacernos de ciertas cosas a comprobar. Cosas como, por ejemplo, bueno, ¿dónde queda ese lugar? ¿Cuál es la historia del lugar? No, es imaginario. Es decir, solo tiene sentido dentro del universo narrativo del cuento. La manzana es fundamental en la historia, pues detona el drama. Cuando Blancanieves come la manzana, pues cae muerta o dormida. Como hemos leído literatura o bibliografía especializada, podemos hacer cierto tipo de interpretaciones que también funcionan como argumento. De hecho, son argumentos. Por ejemplo, el color rojo de la manzana funciona como un símbolo del paso de Blancanieves de la adolescencia a la adultez, pues está representando su menstruación.
En ese sentido, cuando Blancanieves come la manzana, está casi que ingiriendo su propia sangre menstrual y está entrando en el ciclo de vida y muerte que él mismo implica. Así, la manzana no podría ser de otro color por la función simbólica que tiene dentro de la narración y en el universo narrativo de la obra. Es decir, es roja porque tiene que ver justamente con la menstruación y con la fábula final, así se llama técnicamente, de la historia, que indica a las niñas jóvenes para quienes va dedicada la historia y son su público objetivo, cuáles son los roles y funciones que una mujer adulta debe cumplir en la sociedad, matrimonio y maternidad. La función de las conclusiones básicamente es sentar en la mente de la lectora aquellas ideas que yo quiero que conserve y que consideran en el ámbito académico verídicas y comprobadas. En ese sentido, lo que tienes que decir allí es qué es lo que has argumentado a grandes rasgos. Por ejemplo, la historia de Blancanieves es menos una historia de amor y más una historia sobre la entrada a la adultez de Blancanieves y las funciones que debe cumplir en cuanto tal y que muestra el cuento, matrimonio y seguramente luego tener hijos. En ese sentido, concluyo en términos de lo teórico que el color de la manzana importa por su connotación como símbolo de los cambios que sufre la protagonista. También puedes concluir en términos de lo metodológico que es un análisis de las representaciones de lo que parecen detalles en la historia, pero que son muy importantes, pues permiten ir más allá de las interpretaciones comunes sobre el texto. Esto a propósito de tu propio trabajo. Y en términos de lo político, puedes decir cosas como que el cuento hace parte de dispositivos políticos que enseñan a las niñas su rol en la sociedad. Ojo, no te abrumes tampoco con esto. Al ser estudios feministas, tú debes siempre, en todo momento y en todo texto, concluir desde lo teórico, lo metodológico y lo político. Si no sientes, entiende siempre lo político como una forma de lucha. ¿Para qué nos sirve lo que estamos leyendo, interpretando, investigando en el feminismo y para nuestras luchas? Eso básicamente es lo político. No te enredes tampoco con esto. Si no tienes conclusiones metodológicas, por ejemplo, porque el tema tampoco te da o no te interesa hacerlo, sácalas. Si no tienes conclusiones políticas, también sácalas, aunque sería muy necesario que sí las tuvieras. Recuerda siempre, lo que no puedas argumentar o comprobar, invéntalo. Recuerda también otra cosa. Si no tienes conclusiones, si tienes preguntas que no tienen respuesta o simplemente no logras concluir nada, es completamente válido en el mundo de los estudios feministas. Usualmente desde el androcentrismo nos dicen que toda pregunta tiene una respuesta y que si no la tiene está mal formulada. No, compañeras. Muchas preguntas que hacemos las feministas aún no tienen respuestas. Últimos tips. Recuerda siempre, no te abrumes. Parece mucho, pero en realidad no lo es. Si ya sabes tejer, ya sabes escribir. Las piezas de este rompecabezas pueden ser intercambiables o puedes prescindir de algunas de ellas. Siéntete en libertad de hacerlo. Recuerda siempre, para tu vida académica y fuera de la academia, en una situación compleja, difícil, estresante, la respuesta siempre es la más sencilla. No todo lo que escribas debe salir de ti. Haz el ejercicio de citar. Citar es un ejercicio político cuando citamos las voces y experiencias de las mujeres. Esto no solo te permite conectar y sustentar tus ideas con otros textos, sino también estratégicamente te permite llenar espacio, ceder tu voz a otras voces que tal vez lo digan de manera adecuada y así administrar tu propia energía. Si te sientes cansada, si tienes un número específico de páginas que te obligan a llenar, cita. 4.
Construye un esqueleto del texto, luego vele poniendo el músculo y la piel. Ve sumando. 5. Cuando tengas el cuerpo del texto, maquíllalo. Recuerda siempre, puedes utilizar epígrafes, subtítulos, citas, imágenes, etc. No te limites a textos escritos como fuentes. Una canción, un poema, una película y hasta un chiste puede ser una fuente. 7. Escribe siempre usando doble espacio y un tamaño de fuente número 12. Utiliza fuentes medianas o grandes. Esto no solo te permite llenar espacios, sino también facilita la lectura en pantalla. Recuerda que la mayoría de tus textos no van a ser impresos, sino van a ser leídos en pantalla. Octavo, hoy por hoy los textos argumentativos tipo ensayo son cortos, entre 10 y 15 páginas, contando la bibliografía. Un artículo impreso va de 15 a 25 páginas máximo, al igual que un capítulo de libro. No obstante, un ensayo para un seminario de maestría no es un texto publicable, así que siéntete en la libertad de negociar el número de páginas que puedes presentar sin que esto afecte tu calificación. Las mejores escritoras que conozco no son capaces de producir un texto de 25 páginas en una semana. Yo, que soy una excepción, lo hago, pero no todas tienen esa capacidad, ni esa necesidad, ni esa obligación. Aprende a decir no, a poner límites y negocia. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado.